Bueno, Shalom nuevamente, muy buena noche, hermanos, el Eterno los bendiga el día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar la parasha Shoftim, que significa jueces, ¿cierto? Esta es la parasha del día de hoy. Hoy estamos a 6 de Elul, que como les contaba hace un momento, desde el primer día de Elul se hace un conteo de 40 días hasta el día de Yom Kippur, que es el día del perdón. Y en estos días se hacen unas oraciones pidiéndole perdón al Eterno. Entonces, vamos esa es la invitación, como les decía, de poder estar en esta intención durante estos días. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es estudiar esta parashá a través del hebreo, que esa es la intención de que podamos estudiar un poco del hebreo. Entonces, vamos a hacer la tefilá, vamos a invitar al Santo de Israel a este lugar. Así que, Padre Celestial, Elohim Altísimo y Misericordioso, te damos las gracias, Elohim Altísimo, por ponernos en este lugar, en este tiempo, para poder estudiar tu Torah, Kadosh Baruj Hu. Te pido que tú seas el maestro por excelencia, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón a la espiritualidad que tú deseas que lleguemos para poder entender tu palabra, Adonai, que sea sembrada allí a Kadosh Baruj Hu, para que nuestro fruto sea grande, que podamos demostrar verdaderamente, como dices en tu palabra, que sabio y entendido es este pueblo, a Kadosh Baruj Hu, porque obedecemos tus mandamientos. Ayúdanos, fortalécenos y anímanos, Padre, que seas levantando a todo aquel que esté desanimado por tu grandeza y majestad. Te lo pido en Yeshua HaMashiach, Kadosh Baruj Hu. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Esta parasha se llama Shoftim, ¿listos? Y significa jueces, ¿cierto? Viene la palabra Shafat, que es juzgar, ¿cierto? Shafat, que significa juzgar. Y por eso, con los verbos, aún con los verbos, o con la raíz de las palabras, se pueden construir otros derivados como sustantivos, ¿cierto? Por ejemplo, jueces, ¿cierto? La palabra shafat, que es juzgar, que es un verbo, se puede derivar un sustantivo que es jueces, ¿cierto? Como una profesión en cierto modo, ese tipo de personas dedicadas a juzgar, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué se dice sobre juzgar? No juzgues a tu prójimo, ¿verdad? No juzgues a los demás para que no seas juzgado, ¿verdad? Entonces, Mm. igual, cada una de estas cosas tiene un contexto, y el contexto de esta frase que acabo de decir es un contexto diferente al que va a mostrarnos esta parasha, ¿cierto? Es un contexto diferente, y realmente vamos a ver que el juicio realmente trae una espiritualidad, ¿cierto? Trae una espiritualidad y una bendición a quien sabe juzgar, ¿cierto? También sabemos que hay que juzgar, saber juzgar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y esto es una bendición. Muy bien. El día de hoy realmente no vamos a centrarnos mucho acerca de lo que significa o el principio de la parasha, sino que vamos a ir al capítulo 17, verso 1, verso 2. Realmente la parasha empieza en el capítulo 16, verso 18, unos versos atrás. Pero hoy vamos a estudiar la parasha en el verso 17, verso 2. Quizás, espero que en todas las versiones esté en el mismo verso. Y vamos a compartir, entonces desde el hebreo vamos a leer estos versos para poder entrar en contexto de lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Listos? Deuteronomio, Devarim Devarim. 17, verso 2. ¿Listo? Voy a pedirle el favor a Zoraida, por favor, si me ayudas a leer el verso 2. Claro que sí, More. Sí, ahí sería aquí. ¿Sí? Este aquí Sí. significa pues, o también aquí en este contexto significa cuándo. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Cuándo? Sí, Yemat, Yematse, Y matse, que significa encuentres. Bekirbaja.
Bekilbeja, ¿cierto? Esta palabra Bekilbeja. bekilbi significa en medio de, ¿cierto? Pero tiene un sufijo que es la palabra ja. Todas las palabras que terminen en ja es tuyo. En medio Tuyo. tuyo, ¿cierto? Será entonces en medio tuyo, ¿cierto? En Bekilbeja. medio tuyo. Ok. Viajar. Viajar. En una, ¿cierto? Viene la palabra hat, que sabemos que es, o ejat, que es uno. En una, Ujú. Ahí sería. Char, che, che, chareja. shearejas, Chareja. ¿no? Entonces, esta palabra, shear, esta palabra significa portales, ¿cierto? Y, y termina con un ja nuevamente, ¿cierto? Entonces eran tus portales. Realmente portales hasta acá, pero si vemos entre portal y el ja hay una iot. Cuando hay un posesivo, como es este caso que sabemos que ja, el hecho de que sea tuyo es un posesivo, y Ujú. antes hay una iot, quiere decir que la palabra anterior está en plural. Pues en tus portales, ¿cierto? Ok. En tus portales. Entonces ahí sería Acher, Ayer que, que Adonai. No, ahí sería Adonai. No. sí, muy bien, será el Señor. Ah, que Adonai. Bien. Eh, Eloei, Eloeja. Eloeja, muy bien. Entonces será tu Elohim. Él es la Elo, versión más antigua para llamar al Eterno. Eloe o Eloa viene de juez supremo, ¿cierto? Lo que se ha traducido como Dios. Pero ok. entonces será tu juez supremo o tu Elohim o tu Dios. Así se puede traducir. Nojen, la. Nojen, la. Noten dará laj Noten. para ti, ¿cierto? Entonces vamos a retomar un poco. Dice, cuando encuentres en medio de ti, en uno de tus portales, que el Eterno o el Adonai. Señor, tu Elohim da para ti, ¿cierto? Ujú. Ahí sería Ish, Hombre, ah, eh, el, pues literalmente Ish, o en español. Muy bien. o, ok, ahí sería Isha, Nuevamente, Isha. y ya, muy bien. O mujer, hombre o mujer. Ok. Acher, Que esa palabra ya la vimos, significa que, ajá. Yache, ya sé, Yashe, Yashe. es correcto, esto es una S, ¿cierto? Y Ujú. hace, ¿cierto? Así, y hará como que haciendo o que hiciera, porque está en futuro, que hiciera, Et hará. et significa a, y hará, pues, ra es malo. Hará será lo malo. Ujú. Haciendo a lo malo, Ok. Ahí sería Bene, Bene. bene, ¿cierto? Bueno, la raíz de esa palabra es ain, que significa ojo, ¿cierto? Ujú. Realmente tiene varias cosas, ¿no? Porque aquí se le agregó un sere, que son estos dos puntos, y una yoda al final. Cuando una palabra al final tiene esto, quiere decir que tiene, se le debe agregar a la traducción la palabra de, ¿listo? Entonces tenemos ojo de, ¿listos? Es sencillo, Ojo. simplemente le agregamos la palabra de. Adicional quiere decir que esta palabra está en plural. Entonces, ojos de. Muy bien, Ojos de Adonai. exacto. Pero falta el prefijo. Esta bet significa en ojos de Adonai, ¿cierto? En ojos de O- Adonai.
muy o bien. ante los ojos de Adonai, bueno, en ojos de Eh, Adonai. sí, Eh, bueno, sí. Él, él, eh, eja, El el eja. oveja, ¿cierto? Nuevamente, tu Elohim, Ujú. Ahí sería la labor. labor. Listo. Esta palabra significa para saltar, como para... Esta palabra tiene muchas traducciones y en un momento vamos a ver bien qué significa esta palabra. Labor, como para sobrepasar. Más o menos eso es lo que está tratando de decir. Verito. Brito, muy bien. Esto quiere decir su pacto. Brit, yo creo que muchos conocemos esta palabra Brit, porque de ahí pues puede derivar la palabra Brit Milá, ¿cierto? Que es el pacto de la Milá, de la circuncisión. Entonces, Ah, pero a la palabra Brit le han agregado una Bab al final. Estos dos puntos no tienen nada que ver, simplemente es que ahí termina este verso. Y lo que nos tenemos que enfocar es en esta Bab que va al final de Brit. Siempre que vean una Bab al final, está ¿Eso significando está? que, señora, ¿Tu pacto? ¿Tu pacto? que es algo de él, ¿no? Que es algo de él, su pacto, como lo has dicho, el pacto de él. ¿Listo? Entonces, quizás como hemos leído tanto, de pronto todavía no tenemos el contexto de lo que estamos diciendo. Simplemente lo voy a leer en español para hacerlo un poco fácil. Dice, cuando eh, encontraras en medio de ti, en una de tus portales, que el Eterno o que el Señor, tu Elohim, da para ti un hombre o una mujer que que hicieran eh, a lo malo, ¿cierto? Que hicieran lo malo en los ojos del Eterno, tu Elohim, para traspasar o para saltar el pacto, su pacto, ¿cierto? Entonces, vamos a aprender, bueno, ya sabemos qué es lo que significa, pero yo quiero enfocarme en dos o tres palabras aquí. La primera es esta, Shear, ¿cierto? ¿Cómo así? Esta versión, esta Torah nos está diciendo en los portales que el Eterno te da, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir esos portales? Vamos a ver. Realmente estos portales, acá está la palabra Sha'ar, que significa portal. Y tiene una conexión o una misma raíz, más o menos, digamos que de ella se puede derivar una palabra que es ir. Si nos damos cuenta, termina con Ain Resh. Y la palabra ir, es decir, si le quitáramos la shin, significaría ciudad, ¿cierto? Y la verdad es que los portales se encontraban en una ciudad, ¿cierto? A eso es lo que se refiere, simplemente se refiere a la puerta de la ciudad, ¿cierto? A la puerta de la ciudad, si ves un hombre o una mujer que hace lo malo a los ojos del Eterno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué simplemente agregándole una shin a la palabra ir cambia de ciudad a portal, ¿cierto? ¿Por qué sucederá esto? La shin es como nuestros dientes frontales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos verlo mejor. Si ustedes quisieran asimilar esto con algo, es muy fácil creer que estos son dos dientes. Acá aparece mucho, ¿cierto? Dos dientes. Y eso es lo que significa la shin, los dientes frontales. Que estos dientes, lo hemos dicho antes, sirven para retener, ¿cierto? Si no tuviéramos estos dientes, si tomáramos algo, fácilmente se nos saldría de la boca, ¿cierto? Entonces sirven para retener, ¿cierto? Y marcan un límite entre lo que está afuera y lo que está dentro. Y ese es el portal, ese es el límite para la ciudad, ¿cierto? Y vemos que es interesante porque realmente el hebreo solamente con una letra nos indica como tal la naturaleza de esas cosas, ¿cierto? Y por eso quería mostrarles este ejemplo de entrada, cómo el hebreo juega para darnos a entender muchas cosas, ¿cierto?
La otra palabra que quisiera que aprendiéramos el día de hoy y pudiéramos profundizar es esta palabra abor. Abor. Y en la traducción dice como traspasar. Y acá en esta dice vulnerando. Miren que en esta versión dice vulnerando. Voy a ver otra versión. Y en esta versión dice falta, para hacer como transgredir o faltar al pacto. Entonces, realmente, ¿qué significa abor? Vamos a ver entonces otras palabras que se pueden construir con la raíz de esta misma palabra, ¿listo? Pero vamos a ver en el sentido hebreo cómo nos va a dar a entender esta palabra. Miren que esta palabra se compone de una ain, una bet y una resh, ¿cierto? ¿Qué querrá decir esta ain, esta bet y esta resh? Yo primero lo que voy a hacer es traer varias palabras que se construyen a través de estas tres consonantes para ver su significado, qué significado trae. Por ejemplo, esta palabra se lee avir, que significa transitable, como hacer un tránsito, ¿cierto? Avir. Esta otra, si cambiáramos el mishkalin, hemos dicho que el mishkalin es cambiar las vocales. Eso es un mishkalin, cuando usamos las mismas consonantes o el mismo shores o la misma raíz, pero lo único que hacemos es cambiar las consonantes. Entonces, por ejemplo, en este sentido, vamos a cambiarlo solo por la avar. Y si lo leemos de esta manera, será pasado. Si ustedes se dan cuenta, estas dos palabras tienen una cierta conexión. Cuando nosotros nos damos cuenta que el tiempo es un tránsito, ¿cierto? Y el tiempo nos destina a un pasado, ¿cierto? Entonces, todo tránsito también marca un pasado, ¿cierto? El tránsito está entre lo que era antes y lo que es ahora, ¿cierto? Entonces, más o menos el tránsito puede marcar un pasado. Pero miren algo curioso. Con esta palabra, Ain Bet Resh, se puede construir la palabra Ibrí. ¿Ibrí qué es? Un hebreo, ¿cierto? Un hebreo. Y ya vamos a ver por qué todas estas palabras, esto puede significar transitable, pasado, hebreo. Muchas veces nosotros decimos el contexto hebreo, pero yo espero que con la bondad del cielo podamos entender bien qué es un hebreo, ¿cierto? ¿Qué significa ser hebreo, ¿cierto? A través de estas consonantes nos va a ayudar a entender qué es un hebreo, ¿listo? Miren otra cosa, algo muy curioso que sucede con otro mishkalin, ¿cierto? Este mishkalin se va a agregar ahora una hey al final. Bueno, hay dos A's y una E en la B, en la bet, ¿verdad? ¿Cómo se lee esto? Se lee haberá, que significa infracción. Como ustedes se dan cuenta, todas tienen la misma raíz, Ain, Bet, Resh, pero significan cosas diferentes. Aquí es transitable, pasado, hebreo, pero miren que aquí ya el significado ha cambiado bastante y ahora significa infracción. Infracción o pecado también puede significar. Ahora vamos a ver otro mishkalin diferente. Abaryan. Se lee así. Abaryan. Y significa delincuente o infractor, ¿cierto? Miren entonces cómo es el contraste de estas palabras, ¿cierto? Es un contraste quizás un poco fuerte. Pero vamos a ver qué significa la Ain para lograr entender la naturaleza de esta raíz, porque como ya les dije, la raíz de todas estas palabras es la misma, y es la Ain, la Bet y la Resh. Ain es ojo en hebreo, ¿listo? De la misma Ain es ojo en hebreo literalmente. Bet, ¿quién me puede decir que es Bait? Que es de donde ha nacido el nombre de esta consonante, que es Bait. Casa. Casa. Muy bien. ¿Sí? Y Resh, por ejemplo, de esta salió la palabra Rosh,
que es Rosh. Cabeza. Cabeza. Muy bien, entonces vamos a ver básicamente qué tenemos acá, ¿listo? Voy a silenciar un segundo. Ain es ojo, casa, cabeza. Pero la Ain siempre nos dejará dar a entender el ver y observar y entender el mundo, ¿cierto? Con los ojos logramos entender lo que nos rodea, ¿cierto? Como fijarnos en algo, fijarnos en alguna cosa. La Bet es una casa o es como el lugar seguro o el lugar interno, ¿cierto? A nuestra casa no entra cualquiera, ¿cierto? Pero entonces, dice que mira a la casa de tu cabeza. Mira en la casa o en el interno de tu cabeza. Y eso es lo que quiere darnos a entender esto. Cuando nosotros meditamos en entender la raíz de nuestros pensamientos, muchas veces nos ayudan a entender el tránsito que debemos llevar en nuestra vida. A esto muchas veces las personas le llaman como meditar, ¿cierto? Como una cierta meditación en entender nuestros pensamientos, en tratar de aclarar lo que tenemos en la mente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos, o más hoy en día, vivimos en un mundo que vive en un constante cambio. Si nos damos cuenta, la tecnología va cambiando mucho, pero nosotros no hacemos procesos internos de entender nuestra forma de pensar, de entender nuestras intenciones, de entender nuestros deseos, nuestros proyectos hacia el futuro, ¿cierto? El mundo transita rápidamente, pero nosotros no introspeccionamos de estas cosas que nos pueden ayudar a llevar un tránsito a través de nuestra vida. Muchas veces es necesario lograr entender qué hay en nuestra mente para saber qué es lo que deseamos y lograr a un objetivo, ¿cierto? O si no, también muchas veces es necesario meditar en las cosas malas que a veces hacemos para entender verdaderamente por qué las hacemos, ¿cierto? Muchas veces vienen ciertos sentimientos como la ira, la la decepción, diferentes sentimientos negativos y que a veces respondemos de una forma negativa, pero nosotros necesitamos introspeccionar para darnos cuenta por qué han llegado estas cosas a nuestra vida y qué necesitamos para que sean cambiadas, ¿cierto? Y en ese sentido, si hacemos ese proceso, nos puede ayudar a tener un tránsito en la vida. Y luego, tener un pasado. Cuando nosotros vemos la casa de nuestra cabeza, estamos tratando de entender las cosas que han pasado, ¿cierto? Las cosas que han pasado para lograr entender quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, y por eso también esta palabra significa pasado, ¿cierto? Mirar la casa de nuestra cabeza, es mirar un poco también en lo que está acá escondido en nuestras memorias, que significan también el pasado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué significa esta misma palabra hebreo? La primera vez que se usó esta expresión fue cuando Abraham pasó el Jordán, ¿cierto? Y como esta palabra también significa hacer un tránsito o pasar, porque tránsito significa también pasar al otro lado, ¿cierto? Pasar a otro estado. Ciertamente, cuando hemos pisado nuestro camino y hemos dejado atrás el pasado, es porque hicimos un tránsito a través del tiempo. Algo así hizo Abraham en su tiempo. Abraham hizo un tránsito que simbólicamente se vio cuando él pasó el Jordán. ¿Y por qué hasta ese momento? Porque el Eterno en una parasha, la parasha Lech Lecha, que precisamente esta parasha nos da un poco a entender el origen de la palabra ivrí, ¿cierto? Lech Lecha significa deja para ti. Y precisamente dejar es un tránsito.
pero cuando le dice deja para ti es el Eterno quien le ordena, pero le aclara que no es por el Eterno, sino por él mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa un hebreo? Vamos a entender. Dice, mirar la casa de nuestra cabeza, ¿cierto? Pero adicional tiene una yod, y esta palabra, Ain Bet Resh, se le agrega un hirik con una yod. ¿Algunos de ustedes saben qué significa esto cuando yo se lo agrego una palabra al final? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa si yo le agrego al final una hirik, o sea, un puntico, que es una i, con una yod? Es para mí. Es correcto, es un posesivo de algo mío. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa Ivri? Bueno, si algo, bueno, Rocío, ¿sabes? ¿Qué pues, señora? Mirar la cabeza, mirar el interno en mis pensamientos, de mi pasado. Como te Pero, dijeron. ¿cierto? Y eso ya lo dijimos, pero ¿por qué ha sido aquí necesario agregar esto para indicar que es para mí? ¿Por qué? Mira la casa de nuestra cabeza. Porque, les voy a decir por qué. Porque a veces hacemos los procesos externos. A veces creemos que mirar en la raíz de algo, también Rosh significa principal. Y creemos que a veces lo principal o más importante está fuera de nosotros. Este proceso, o el que es verdaderamente hebreo, hace este proceso, pero para él mismo. O sea, no mira a otro, no mira a otros para hacer el proceso. No dice que es por culpa de él, o es gracias a aquello, o a alguna cosa terrenal externa a nosotros, ¿cierto? Sino que hace el proceso sobre él mismo. Como ya les dije, analiza sobre sus propios pensamientos, sobre sus propias intenciones, y esto lo ayuda a tener un tránsito que a la larga lo ayudará a volverse de sus malas intenciones y a conectarse con el Eterno. Por eso es un tránsito, es el tránsito que el Eterno desea que hagamos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, por eso es importante aquí esta terminación con este hirik yod, ¿cierto? Esto es un posesivo de algo mío. Ya hemos aprendido en esta parasha, en este verso, varios posesivos. Cuando es tuyo, terminan ja. Cuando es mío, terminan este hirik yod. Cuando es de él, terminan una bab, como lo vimos en su pacto, ¿cierto? En esta siguiente palabra, Brit, y termina una bab, quiere decir que es suyo de él. Entonces, el hebreo tiene muchos sufijos que son posesivos. Esto hay que entenderlo para lograr entender el hebreo, lo cual pues es una bendición que lo podamos estudiar de esta manera. Vamos a seguir. Ahora resulta que la palabra averá significa infracción. Pero ¿cómo va a ser una infracción cuando se hace todo este proceso? Yo voy a volver a hacer una pregunta y le voy a preguntar a alguien por acá. Voy a preguntarle a Liliana. Liliana, ¿qué sucede cuando una palabra, al final yo le agrego una kametz, o sea, este símbolo que tenemos debajo de la resh, y ahí luego le agrego una hey? Bueno, es el femenino. Es el femenino, bueno, por un lado puede ser un femenino, pero cuando es posesivo, ¿qué significa? Pues es suyo de ella. Correcto, muy bien, exacto. Si nosotros tomáramos esta terminación, vamos a asumir que esto fuera una terminación posesiva, porque realmente no lo es del todo, pero se usa en muchas ocasiones como una terminación posesiva, y si fuera de ese modo sería de ella, lo que quiere decir que es de la tercera persona, es de alguien externo. Ahora yo les dije, el verdaderamente hebreo hace este proceso para sí mismo, pero ¿qué pasa si lo hace para otro? ¿Qué pasa si lo hace para otra persona, como en el caso que fuera ella, ¿no? Supongamos. Entonces, aquí se considera una infracción, ¿cierto? Porque este proceso solamente es bueno si lo hacemos sobre nosotros mismos. Pero si nosotros nos ponemos como jueces, quizás aquí entra un poco la parashá,
el nombre y título de esta parashá, si nos centramos como jueces de otros, como hacer un proceso por otros, entonces esto puede entrar en una infracción. Y hay muchas veces, nosotros caemos en unos errores, que es tratar de que sea como sea una persona, entienda algo que nosotros ya entendemos, ¿cierto? Que esa persona tiene que entenderlo y a veces como ese proceso no lo ha llevado la otra persona, entran unos choques y unas fricciones que no son buenas. Cada persona tiene un trato directo con el Eterno. Y quizás por eso es que nosotros entrar, digamos, como en esos choques específicamente se considera una infracción y un pecado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver otra palabra. Por ejemplo, esta otra es una palabra que también tiene una trascendencia negativa y, y se lee abaryan, ¿cierto? Nuevamente, le voy a preguntar a Elizabeth. Elizabeth, ¿tú sabes, por ejemplo, a esta palabra se le ha agregado una kametz y una nun? En los posesivos, ¿qué tipo de posesivo es este? No sé si recuerdas. No me acuerdo. Listo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de posesivo es al que le podemos agregar al final una kametz y una nun? Un plural de Muy bien. ¿De qué tipo? plural en femenino. Tercera persona plural femenino. O sea, ya no es de ella, sino de ellas. ¿Cierto? Ahora, dice que este proceso ya no lo hace sobre ella, sobre una tercera persona, sino que lo hace sobre muchas otras personas. O sea, ya es una costumbre. Ya es una costumbre porque está tan habituado a hacer este proceso que parece ser que ya no le importa hacerlo sobre otras personas, ¿cierto? Aún les digo, esta yot, yo les dije hace un rato que cuando nosotros agregamos un posesivo y antes de él hay una yot, entonces esta yot indica que esto está en plural. Entonces, en cierto modo, miren que aún este proceso lo hace muchas veces a muchas personas. ¿Listo? Entonces, como que transgrede constantemente, o sea, ya se volvió parte de su esencia. Ya se le considera que es un transgresor, un delincuente o un infractor. Un infractor. No, esto a veces es como que a veces hacemos el proceso mal y cometemos una infracción. Dicen, bueno, tiene amarilla. Vamos a relacionarlo. Tiene una amarilla, pero ya hacerlo muchas veces, ya tienes roja, porque ya estás haciendo ese proceso como parte tuya. O sea, no es como parte mía, como es que el proceso mío, sino que mi proceso es juzgar a los demás constantemente. Entonces, en este sentido, esta palabra nos da a entender lo que nos está diciendo esta traducción. ¿Listo? Para pasar, realmente esta palabra es pasar a otro lado o cruzar una línea, un límite, ¿cierto? Y como nos damos cuenta, es pasar un límite que no se debería pasar, ¿cierto? Este proceso, la persona lo está haciendo ahora en contra de algo externo, que es el pacto que el Eterno ha estipulado, ¿cierto? Ella no logró hacer ese proceso interno de hacer que realmente cada cosa que la Torah nos enseña sirva para su vida. Ahora lo que ha hecho es que cada cosa que aprende es para transgredirla, ¿cierto? Entonces se traspasa o sobrepasa. Por ejemplo, en este caso está diciendo al pacto del Eterno. Entonces, esta palabra tiene una traducción, digamos lo que puede ser un poco como un poco ambigua, pero si lo vemos desde el hebreo entendemos bien lo que quiere decir, ¿cierto? Y eso es lo que está sucediendo aquí en contexto con estas personas. De entrada, ya la parashá nos está diciendo que hace lo malo a los ojos del Eterno. Y voy a querer enfocar un poquito también esta palabra ará, ¿cierto? Lo malo. Vamos a ver un poco sobre el origen de esta palabra, su raíz, y qué
qué etimología o qué relaciones tiene con otras palabras. Entonces, esta palabra ra, o ra, significa malo, ¿cierto? Malo. Si lo leyéramos con otro mishkalim, roa, significa mal, el mal. Pero, bueno, esta es la trascendencia negativa. Ahora vamos a ver con otro mishkalim, roe, ¿cierto? Significa pastor. Como de esta palabra, miren que aquí solamente le han agregado una hey, casi que solamente se le agregó una hey con una vocal, porque realmente esta es otra vocal, no es que sea parte de la raíz de la palabra, sino que esta es una vocal que podríamos resumir en la raíz como resh ain, y de ella se ha construido la palabra pastor. ¿Qué tendrá que ver esto? Y ahora, miren esta otra, reut. Hay muchas palabras en el hebreo que se le pueden agregar al final una tap, ¿cierto? Una tap. Y no hay problema, no trastoca, digamos, como su raíz. En muchas ocasiones no lo trastoca, sigue conservando la misma raíz, como es aquí resh ain, y esto traduce camaradería, como un camarada. De hecho, ustedes van a encontrar en algunos salmos, ahorita se me escapa el nombre del salmo, pero hay un salmo que es solamente la resh y la ain y significa camarada. Creo que es el Salmo 15. El Salmo 15 es, ¿listo? Que dice algo así como que no transgrede o no daña a su prójimo o a su camarada. Y entonces usan esta palabra y significa camarada. Entonces, para entender por qué estas palabras son como un significado tan opuesto, nos toca entender su raíz. La resh, ya vimos que viene la palabra rosh, que es la cabeza. Y la ain, pues ya vimos, viene la palabra ain, que es ojo, ¿cierto? Y es poner lo principal en lo que vemos. Al contrario, es poner todos nuestros pensamientos y definir todo lo que hacemos solo por lo que vemos, como una forma muy material. Y entonces en ese sentido se esconde lo espiritual. Si solamente nos concentramos en lo físico, como sabemos que en muchas ocasiones sucede a las personas que se enfocan o se materializan, ¿cierto? Se vuelven muy materiales. Y las cosas principales en su vida es acerca de lo que pueden ver, no por lo que no pueden ver. En ese sentido, es algo malo que la persona no entienda o no se esfuerce por entender o se conecte con lo espiritual, ¿cierto? De hecho, eso es algo muy malo, ¿cierto? Porque su espíritu no se alimenta. Y en ese sentido, eso es lo que el Eterno ve mal, ¿cierto? Aquí lo mismo, sabemos que esto es mal, algo mal, que se ha hecho mal. Y pues aquí vemos que es básicamente lo mismo. Pero ¿qué sucede con esta palabra pastor? ¿Cierto? Ahora miren lo que sucede con esta palabra pastor. La resh significa lo cabeza, lo principal. La ain, ver o fijarse en las cosas o entender las cosas a través de nuestros sentidos. Pero ahora aparece una hey. Esta hey. Y aquí pues este segol, esto no quiere decir ningún posesivo. No quiere decir ningún posesivo. No existe un posesivo al que yo le agregue una hey, pero que antes venga con un segol. Nosotros ya vimos en la anterior diapositiva que había una hey agregada, pero le agregaron fue una kametz acá. Esto sí es un posesivo de ella, pero este no. Realmente esto ha sido agregado para dar a entender el propósito del pastor. La hey, ¿alguien sabe qué significa la hey en la gematría? En la gematría no es uno del paleohebreo. Representan unas manos levantadas. Unas manos levantadas, ¿cierto? Como en señal de adoración, digámoslo así. Cuando la persona o cuando una persona, lo principal de todo lo que entiende y de todo lo que ve, lo guía para alzar sus manos, entonces es un pastor para entender el propósito
de por qué se han creado todas las cosas en este mundo. Y ya no se vuelve algo malo, se vuelve un guía para ver hacia donde realmente hay que ver, hacia donde se dirigen las manos, hacia arriba, ¿cierto? Y por eso esta palabra roé significa el pastor y cambia tanto su trascendencia. Aquí sucede algo similar, Lo que sucede es que muchas palabras, la hey se puede cambiar por una tap. En muchas ocasiones una hey se puede cambiar por una tap. Y aquí en este sentido, digamos que un camarada es aquel que te ayuda a revisar qué es lo principal, ¿cierto? Que te ayuda a revisar qué es lo que tú estás viendo y a enseñarte si quizás te estás equivocando. Y por eso es que en muchas ocasiones esta palabra ra, que significa mal, también a veces en ciertos contextos significa camarada, porque esa persona te puede ayudar a ver las cosas que no estás haciendo bien y enfocarte para cambiar de actitud, ¿cierto? Quizás a veces esa persona ni siquiera hace el proceso por nosotros, solamente nos dice aquellas cosas que hemos hecho mal. Y es en cierto modo el propósito por el cual el Eterno nos ha puesto unos con otros, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos con el verso 2 y precisamente esta palabra ra nos está dando a entender qué es lo malo para el Eterno, ¿cierto? Y precisamente si nosotros vamos al contexto de este verso, va a empezar a hablar acerca de la idolatría, ¿cierto? Voy a leer el verso 3, dice, Vayelech y irá o caminará, Vayabot y servirá Elohim, dioses, Ajerim, extraños, dioses extraños. Miren, lo malo es no ver lo espiritual, enfocarse en cosas materiales, en cosas en este mundo y transgredir, digamos, ese proceso interno, ¿cierto? Para dañar un pacto. Un pacto que está dado por algo que el Eterno ya nos ordenó. ¿Por qué está conectado con algo que nos ordenó? Vamos a ver. Elohim Ajerim, dioses extraños. Baishtahu, que esto viene de la palabra Ishtahabu, ¿cierto? Que significa y arrodillarse, lahem, para arrodillarse a ellos. Esta palabra Ishtahabu tiene una trascendencia de adorar. Arrodillarse en el hebreo es casi lo mismo que adorar, en el sentido de adoración a un Dios, ¿cierto? A un Dios. Bela Shemesh dice, y para el sol o la Yareah, o para la luna, ¿cierto? Es decir, que se prosternan al sol o a la luna, o lejol, o a todo, se va ese ejército a Shamaim, o el ejército a todos los ejércitos de los cielos, ¿cierto? Asher, lo, cosa que no, sibiti, que no ordené, cosa que no ordené. Y ahí es donde se rompe el pacto, porque la persona solamente piensa en traspasar, en pasar por encima, ¿cierto? Nosotros nunca hubiéramos conectado que esta palabra pasar por encima estaría conectada con un propósito de introspeccionar a nosotros mismos. Si la persona no hace eso, sino que se enfoca en ver las cosas o hacer este proceso sobre otras cosas, es probable que vaya a pasar por encima de esas mismas cosas, porque él se está poniendo como un juez sobre esas cosas y quizás termina juzgando cosas como el pacto del Eterno y pasar por encima de él, ¿cierto? Entonces, precisamente, aquí nos está enseñando cómo realmente es la idolatría. La idolatría es algo tan malo que simplemente es una conexión a lo material. Es una conexión
a una desconexión a lo espiritual. Es una persona que no logró entender quién es el Eterno, ¿cierto? Por último, quisiera terminar con un comentario. Sé que muchas más cosas de la Torá podemos hablar. Aquí hay una riqueza muy grande aún en el verso 4, ¿cierto? Que nos da el proceso de la manera en que nosotros debemos juzgar. En el verso 4 está la clave, la forma en la que debemos juzgar las cosas que suceden en nuestra casa, que suceden en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en muchas áreas de nuestra vida y que a veces nosotros somos precipitados. Porque precisamente hay un proverbio que dice, el que se aira, el que juzga airadamente es injusto, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos airamos con situaciones que nos suceden, ¿cierto? ¿Y quién se aira sin motivo? Yo creo que nadie se aira sin un motivo. Habrá algún motivo. Y en ese sentido las personas justifican la ira, porque tienen un motivo para estar así. Pero miren el contexto o lo contradictorio que nos dice la palabra, que dice que aquel que se aira es injusto. Si yo me airo teniendo un pretexto para estar airado, estoy siendo injusto. ¿Por qué? Porque la injusticia no empieza en tener un motivo, sino en airarse, porque nuestra ira nos lleva a tomar decisiones precipitadas y a veces extralimitadas, como que se pasan. Y entonces en ese sentido no somos justos, ¿cierto? Pero precisamente aquí estos versos, estas 3 palabras, nos dicen el proceso que nos va a ayudar a hacer un juicio correcto, a hacer un verdadero juicio, ¿cierto? Bueno, yo les estaba hablando un poco aquí de este verso, pero yo quiero centrarme pues ya en esto que estamos hablando. Esta palabra viene del verbo agit, leagit, contar. Entonces dice, y contarán para ti. O sea, primero sucede que nos van a contar algo que está sucediendo, ¿cierto? En ese caso, ¿qué debemos hacer? Beshamata, y escucharás. Y escucharás tú, ¿cierto? Entonces, ya aquí es donde empiezan nuestros problemas. Cuando nos cuentan algo, ya nosotros estamos exaltados, de mal genio. Nuestro hijo nos contó que alguien le pegó y entonces salimos corriendo a coger ese niño a decirle muchas cosas, ¿cierto? Pero primero debemos escuchar, ¿cierto? Y escucharás. Y tenemos que escuchar, obviamente, al que nos ha relatado y también, como dice la Torá, que hay un verso que dice que, de un proverbio, que dice que alguien se defiende se muestra justo delante de un juez hasta que sale su contradictor o hasta que sale la otra parte y lo contradice, ¿cierto? Hasta que sale la otra parte y lo contradice. Entonces realmente hay que escuchar las dos partes y luego de eso miren lo que dice aquí, Bedarashta. Y esta palabra, Darashta, esta palabra tiene una trascendencia pues en la forma que se estudia la Torá. Se dicen que hay 5 niveles de interpretación, ¿cierto? Y uno de ellos es el Derash. Derash, Desh, Dalet, Reshim. Derash significa exigir, demandar, requerir o ser exacto, ¿cierto? Entonces, en este sentido, luego de que nos han contado y luego que hemos escuchado, en medio de escuchar, estamos meditando y analizando verdaderamente la situación. Pero si nosotros no escuchamos, realmente no hay nada que analizar, ¿cierto? Y aún escuchamos para lograr cumplir con algo, porque la palabra Shama también significa obedecer algo o cumplir algo. Entonces, en ese sentido, esa escucha es también para cumplir con un mandamiento. Y ya, cuando hemos logrado conectar lo que nos está sucediendo
en la vida, en cualquier área de la vida que nos suceden o que nos cuentan o que nos pasa, y luego de escuchar y meditar un poco en ella y conectarlo con un mandamiento y con algo para obedecer al Eterno, entonces deberemos ser muy exactos, muy exactos. Y si es necesario requerir algo, demandarlo, pues porque ya sabemos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos obedecer, porque hemos escuchado eso, ¿cierto? Este proceso de escuchar, como ya les dije, es escuchar una parte y la otra, pero para obedecer también hay que escuchar la tercera parte, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es la tercera parte que hay que escuchar? ¿A un testigo? Señor. ¿A un testigo? Por ejemplo, esta parasha más adelante dice que por la mano de un solo testigo no se podrá matar a nadie, ¿cierto? Pero dice por dos o por tres, Dos o tres testigos. ¿cierto? Pero entonces, si llega uno y le cuenta a uno y luego escucha la contraparte, ya tiene dos testigos, o sea, ya tiene cómo apedrear a alguien, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tercer testigo? Oh, no, mentiras, ¿cuál es la tercera parte? Y pues también es un testigo. Para lograr verdaderamente escuchar, o sea, tenemos que tener esa tercera parte. ¿Será Dios? Es el Eterno, claro que sí, porque Él es el que nos da nuestros mandamientos. Si no conectamos con esa tercera parte, será muy difícil ser exacto, llegar al nivel de Rash, de poder nosotros decir, en base a esto, a estos 3 puntos que hemos ya escuchado, vamos a requerir y a exigir en este mundo esto, ¿cierto? Porque si no hacemos de esta manera, entonces vendrá un verdadero juez y ayudará a alguna de las partes con las que hemos sido injustos. Y aún aunque no llegue ese juez, llegará el juez celestial y en su momento nos requerirá de lo que debimos haber hecho, ¿cierto? Entonces, o en la tierra o en el cielo se nos requerirá, pero también a nosotros se nos demanda. De hecho, esta palabra significa demandar. También se nos demanda tomar una acción, hacer algo, ¿cierto? Y en ese sentido, este es el proceso que debemos seguir en cada una de esas circunstancias que se nos presentan en la vida para juzgar correctamente, ¿cierto? Como les dije, esta parasha tiene una riqueza muy grande como toda la Torá, para que nosotros podamos seguir examinando y entendiendo cada mensaje que el Eterno tiene para nuestras vidas. Cada una de estas cosas son para nuestras vidas. Y no podemos conectar o desconectarnos de creer que esto era para tiempos antiguos o aún verlo sin emuná, verlo sin fe, ¿cierto? De decir, aquí hay algo que realmente tiene esa espiritualidad y hay que buscarla, ¿cierto? Hay muchas partes contradictorias de la Torá que han sido juzgadas, ¿cierto? Pero debemos hacer un buen juicio para lograr entender y obedecer. Y de esa manera no vamos a traspasar el pacto del Eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esta es nuestra invitación final. Esperamos que podamos seguir meditando en la Torá, que sé que de seguro será una bendición para cada uno de nosotros. Así sea, mis hermanos, en nombre del Mashiach. Amén. 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 Amén.